Acomódense en sus butacas. Empezó el momento del séptimo arte. Cine, televisión, arte visual. Un espacio para poder apreciar mejor eso que vemos en las pantallas. Películas, series, programas, clásicos y no tan clásicos. Llegó tu momento de ir al cine. Llegó tu cita con el cine. En Citas de Radio. Bueno, y llegó el momento de ir al cine y tenemos con nosotros a nuestra columnista Norma Busto, que hoy nos trae la edición Bafisi 2019, la 21ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente. Norma, esta columna es toda tuya, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Hoy tenemos que hacernos un paréntesis porque en abril, del 3 al 14 concretamente, como todos los años en Buenos Aires Festival Internacional Cine Independiente, Bafisi, se hizo la edición 21, o sea, 21ª, 21 años, de un festival que comenzó en 1999, en ese momento la Secretaría de Cultura de Gobierno de la ciudad lo inició, se usaron algunas salas de cine, inclusive de la cadena Hoyt, otras más tradicionales. En ese momento, fíjense, vino Francis Ford Coppola, nada menos, el director de toda la serie del Padrino, Paul Morrissey, más de 146 invitados. Se proyectaron unas 150 películas y se convocaron como 120.000 espectadores. Unos 15 años después, observen ustedes, se proyectaron 449 películas en el 2012 y se vendieron 230.000 entradas con más de 350.000 personas interviniendo. No solamente se proyectan películas, hay talleres y sobre todo conferencias, debates, realmente son muy interesantes, pero se trata de cine independiente. ¿Qué significa? Significa el cine que está alejado de los grandes estudios que nosotros conocemos, la Fox, la Warner, Disney, alejado, que no tiene los productores típicos, sino muchas veces televisoras, coproducciones de varios países poniendo cada uno su parte. Más adelante vamos a hablar de la dualidad del cine como arte e industria y esto es lo que se juega acá. Es curioso porque en el Festival de Cine Independiente todos querían más dinero, todos querían que el Estado les dé más dinero. Aquí se hace a través del INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía. Obviamente, este año fue un año difícil, lo ha sido para todos, con la economía, bueno, pues era de esperar que el Bafisi también. De hecho, Brian De Palma, el gran director, a quien se lo iba a traer, no se lo trajo. No se dijo por qué, pero se rumorea que esta gente viene en dólares, los derechos de exhibición de las películas se pagan en euros, así que no es barato organizar esto. Este festival se ha convertido en el más importante de cine independiente de toda Latinoamérica. Sin duda el más importante está en Estados Unidos, es el llamado Sundance, porque ese es el nombre del rancho de Robert Redford. Y él ahí lo realiza y a partir de que se le ocurrió hacerlo ahí se ha convertido en el festival de cine independiente más decisivo del mundo. Pero muchas películas que inclusive han integrado la Berlinale, que es el gran festival de Berlín, están acá también o estuvieron para ser proyectadas. Es cierto que es un cine peculiar y es muy difícil que se convierta en un cine masivo. Fíjense ustedes, por ejemplo, que una de las películas que ganó, la que ganó el premio a vanguardia y género, que es uno de los géneros que hay, se trata nada más que ni nada menos que se llama Danny, las grabaciones que en 1993 realizó un señor frente a una cámara, muchas veces fuera de foco. Él estaba enfermo de leucemia y se iba a morir, por las reflexiones de una persona adulta. Toda la película es eso. Otra que ganó sobre documentales, la fundición del tiempo, se trata de uno que al mismo tiempo mezcla el cuidado de unos árboles en Nagasaki
después de la bomba, Estados Unidos arrojó bomba en Hiroshima y en Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, hay un biólogo que se encarga sobre todo de los árboles y el daño que todavía hoy pueden tener. Y al mismo tiempo, en el campo de Uruguay, un señor que doma un caballo hablándole en francés. Bueno, la relación de estas dos cosas, que es sin duda la fundición del tiempo, forma este documental. En fin, con esto y otras cosas más que se pueden contar, ustedes comprenden que es muy difícil que el grueso del público vaya a estar 2 horas sentado en una sala habiendo pagado una entrada completa. El Bafisi reduce, este año costó 70 pesos la entrada, y para los estudiantes jubilados y el Bafisito, que es cine para niños, 50 pesos. Así que si esto es algo elitista, no lo es por los costos, sino por los temas. Este año también hubo una peculiaridad en mi barrio, por eso me extiendo un poco. Yo vivo a una cuadra del Museo Larreta y los cines de Mendoza y Vuelta de Obligado, que fueron la nueva sede del Bafisi. Se mudó de los cines de la Recoleta a Belgrano. Se cerró la avenida Juramento, 2 cuadras de Cabildo a Cuba, y ahí se organizó algo que algunos espectadores llamaron una especie de kermés. Tengo que reconocer que tenían razón, donde había, por ejemplo, talleres de origami y talleres de, agárrense, de peinados. Esto es, lo peinaban a uno con el jopo como Gary Cooper, o le hacían el peinado de Zully Moreno. Es muy difícil que las personas que van a ver este tipo de cine les interese que le arreglen el jopo. Ahí lo que había era más que nada alumnos de maquillaje, alumnos de escuelas de peinados, sacándose fotos graciosas, y alumnos de colegios que pasaban y se reían un poco. Yo creo que convendría todo ese esfuerzo ponerlo en lograr más salas en otros barrios. Nadie dice que no y el esfuerzo es válido, pero tal vez en lugar de armar recitales todas las tardes de cantantes que no tienen nada que ver con el cine independiente, lograr abrir más salas, por ejemplo, como la Arteplex, que está en Cabildo al 2800, que da solo películas no comerciales, lo cual es una forma de decirlo, pero ustedes entienden lo que queremos decir. Tal vez convendría hacer eso. De todas maneras, es loable que Buenos Aires, que es tan cinéfila, siga apostando por este tipo de actividad. Los apoyamos totalmente y todo puede mejorarse. 21 años después ha pasado toda una generación y hay que revisar las cosas. Ahora, esto nos lleva a un tema fundamental, que ya que estamos lo tratamos hoy, que es el cine, que es un arte y nadie lo va a negar. Ver películas como las de Akira Kurosawa u otras, el contacto que nos pone con las emociones, con la nostalgia, la revisión de un mundo que pasó, la visión de un mundo futuro que no sabemos realmente cómo será, eso lo convierte en un arte. Oímos hablar del séptimo arte, pero, queridos amigos, el cine es también una industria. Y como industria tiene un fin comercial y debe vender, porque si no, quiebra. Les cuento una anécdota simpática. En la década del 40, 1940, el estudio Warner Brothers, los famosos hermanos Warner que tanto nos gusta su canal, hoy son uno de los grandes estudios financiadores, estaba en quiebra. Quebraba. Tenían que terminar algunas cosas para que no los demanden, y uno de ellos era una serie en esta nueva cosa que se había creado, que se llamaba televisión, y que nadie sabía qué era. Bueno, ellos tenían que hacer una serie, unos pocos capítulos sobre el ejército de Estados Unidos en la frontera de México. Pero lo importante es que entre esto había un perro. Bueno, contrataron a un perro, era un pastor alemán, según parece encantador, y les dio mucha risa el nombre del perro, Rin Tin Tin. A los jóvenes no les debe decir nada, pregúntenle a sus padres y abuelos. Fue una de las series que todos los que tuvimos la suerte de ver el inicio de la televisión vimos con fruición. La serie Rin Tin Tin, el perro se adueñó de la serie y salvó al estudio de la quiebra. El estudio le respondió con un plato de plata
y sentarlo al lado de Clark Gable y los mejores actores y actrices y pagándole los mejores veterinarios de Los Ángeles hasta que murió. A la Warner Brothers la salvó de la quiebra un perro. Esto es, los estudios van a la quiebra. Por lo tanto, cada vez que uno paga una entrada, sabe que está ayudando a financiar. Puede no gustarle lo que está financiando, pero es una industria. Por eso cuando a veces vemos que un Oscar va a algo que uno dice, pero, en fin, che, esto no, es porque la industria, por ejemplo, cuando se premió Titanic, que, en fin, pero mira, costó casi $100 millones, es decir, es muy importante que eso no solo se recupere, sino que se recupere más. Ahora bien, el precio de la financiación es siempre una pérdida de libertad creativa. No quiero hablar porque parece que uno habla de este gobierno del año pasado, del que vendrá. No, vamos al Renacimiento, cuando los papas y los señores, los príncipes, los dux de Venecia, financiaban a un tal Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Rafael, a Bernini. Cuando ellos los pintaban a ellos o a sus esposas, son todos nobles de aspecto, altos, lindos, buenos mozos, las esposas son espectaculares en la belleza del 1500 o del 1400, y eso es lógico. Siempre el dux está, digamos, a caballo, en una actitud de gloria, ganando batallas, y a lo mejor el señor era reconocido por su baja estatura, ciertos defectos físicos, nada de eso aparece. Y nosotros hoy nos maravillamos con esas estatuas. Y esto también es el resultado. Le damos un nombre muy lindo que es mecenas. Antes se llamaba así, ¿no es cierto?, en honor a la gran figura griega que fue Mecenas, que era un amigo de Pericles, pero luego queda el nombre el mecenazgo. Y esto es, mecenazgo es el que pone el dinero para que otros puedan hacer lo que más o menos saben hacer. Escritores de teatro, directores de cine, pintores, escultores, porque es muy difícil hacer eso sin dinero. Difícil no, es imposible. Ahora con esto viene un condicionamiento. Nadie va a poner dinero en algo que luego se le venga en contra, o para que le digan que él es malo y que lo que él hace no sirve nada o contamina el planeta. Esto es algo que también nosotros tenemos que entender. Cuando le damos dinero a nuestro hijo y le decimos, haz con él lo que quiera, queremos decirle más o menos, hace un viaje, cómprate un auto. No organiza una banda o compra droga. Es decir, todo tiene un límite. El que pone el dinero en arte o industria o también. Entonces a veces es curioso, por eso digo, porque yo acá lo vi en las puertas del Gomón, como al mismo tiempo que se gritaba en contra de todo tipo de recortes a estos festivales y se mostraba el logo del festival con una tijera que le cortaba la cabeza y se enojaban contra el representante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y todo eso, al mismo tiempo se pedían fondos a esta misma gente. Es complicado, pero así ha sido la historia de la financiación en el cine desde que tenemos memoria. Por eso, de a poco se fueron gestando los grandes estudios. ¿Recuerdan ustedes la Metro-Goldwyn-Mayer, la Columbia? Es decir, que eran grupos de inversores que, bueno, en lugar de poner dinero en una fábrica de camisas, ponían dinero en una fábrica de películas. Lo que ellos querían era ganar dinero. Si en ese trayecto se contrataba directores que además tenían una posición crítica o una posición artística que a ellos no les molestaba, mejor. Si ahí además se contrataba actores que traían gente, porque eran buenos, Bette Davis, todo el grupo de los grandes actores, mejor que mejor. Pero el tener que traer dinero, el ver, en Estados Unidos todavía hoy, el primer fin de semana en que se estrena una película es el que determina si a ese director se lo va a volver a llamar o no. Es el primer fin de semana. Luego algunas crecen después, pero eso es decisivo, ¿no? Lo que se llama el cash que entra en 2 o 3 días. Esto es, en nuestros países también es lo mismo, a una escala mucho menor,
pero es la misma. Piensen ustedes que todavía hay gente, generalmente señoras más grandes, que dicen, por ejemplo, me voy a ver una de Darín. O sea, hay actores que atraen gente que en Estados Unidos dice, me voy a ver una de Julia Roberts, o me voy a ver una de Leonardo DiCaprio. Es decir, bueno, ese tipo de actores también son pagados en consecuencia. ¿Por qué? Porque la gente paga más entradas para verlos a ellos. Creo que con esto no es tal vez una de las columnas más simpáticas, pero había que decirlo. No podíamos dejar pasar el Bafisi sin hacer una mención, porque es un festival que honra a la ciudad de Buenos Aires, que además se honra a sí misma con la cantidad de cines y de librerías que tiene, venta de libros, lo cual habla de un tipo de personalidad especial, y el argentino es así. En Buenos Aires es tal vez más fácil porque hay una cantidad de cines o de lugares para establecer cafés y librerías más fácil que tal vez en el interior, pero igual la gente responde. Yo tengo amigos en Bahía Blanca y en otros lugares, cuando llega una película de estas, van y la ven, y lo merecen también. Si después ustedes quieren saber más sobre qué películas ganaron, hay de todo tipo, qué películas ganaron, cuáles son las ideas de la crítica, me lo dicen. Yo, si no, ya a partir de nuestro próximo encuentro voy a seguir con lo que estábamos viendo, que es un poco un análisis. Ahora quiero llevarlos a la identificación, cómo nos sentimos en el cine, identificados o no con el protagonista, la protagonista, o a veces con un personaje secundario que se roba la película, como hacen los villanos en Batman, en Superman o en algunas de esas. Mis queridos amigos, un abrazo muy grande y será hasta el mes que viene entonces. Adiós.